Buenos días. Vamos a comentar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 29 de abril de 2020. Es una sentencia que anula la resolución sancionadora que la Comunidad Autónoma de Baleares interpuso a Airbnb Ireland UC, como consecuencia de que Airbnb publicara en su página web inmuebles, viviendas destinadas a ser ocupadas turísticamente por espacios de corta duración sin la inscripción de registro, es decir, viviendas que no estaban dadas de alta en el registro de la Comunidad Autónoma de Viviendas Turísticas. En consecuencia, la Comunidad Autónoma interpuso una sanción de 300.000 euros a Airbnb. Bueno, pues formulado recurso contra esta resolución, que es de 9 de noviembre del 2018, el Tribunal Superior de Justicia anula esta resolución y anula esta sanción. Entonces, creo que es interesante en este grupo de trabajo de AECID de turismo, territorio, medio ambiente, urbanismo, ver la potestad sancionadora a la Administración por el ejercicio de una función de publicidad, como es el portal de Airbnb, de publicidad de canal de comercialización turística y de prestador de servicios de la sociedad de la información. Para ello, permítanme que les explique con carácter previo cuál es el régimen jurídico de la vivienda turística en Baleares. La Ley de Turismo de Baleares, la Ley 8/2012, en su redacción original permitía la comercialización de viviendas, es decir, de edificaciones en suelo residencial, en uso residencial, comercializarlas turísticamente por espacio de corta duración. Sin embargo, como consecuencia, en los ejercicios, los veranos 2016-2017, pues de una gran masificación, de una afluencia de turistas que hacían uso, que hacían acopio de esta fórmula de comercialización turística o de alojamiento turístico, resulta que se reforma la Ley 8/2012 en el año 2017 para restringir la vivienda turística, es decir, la ocupación turística de viviendas de uso residencial. Y ello se hace fundamentalmente conforme a dos parámetros. En primer lugar, la vivienda turística solo puede estar en aquellas zonas aptas para la comercialización turística, de manera que se discrimina aquellas zonas que por razones medioambientales, paisajísticas, de afluencia de gente, de consumo de recursos, agua, electricidad, generación de residuos, etc., pues aquellas zonas donde se prohíbe la comercialización turística de las viviendas y aquellas zonas en las que se hace posible. Este es un primer requisito, un primer parámetro que, insisto, supone la reforma de la Ley de Turismo del año 2017. Y en segundo lugar, que para hacer uso de la comercialización turística de viviendas se tiene que hacer una declaración responsable del particular que supone una inscripción en el registro autonómico de empresas turísticas. Bueno, pues ¿cuál es el mandato que se hace a estos operadores tipo Airbnb, como el que se discute en esta sentencia? Pues que tienen que, cualquier empresa turística, para publicitarse, tiene que anunciar el número de inscripción en el registro de empresas turísticas. De lo contrario, se interpreta que esta vivienda es una vivienda, pues, ilegal desde el punto de vista turístico, es una vivienda que no tributa, da una opacidad al fisco y que de alguna manera no cumple los requisitos. Pero claro, los requisitos que establece el artículo 50 para que una vivienda se pueda destinar a uso turístico, pues son de todo tipo. En primer lugar, urbanísticos. No puede ser una vivienda ilegal, tiene que tener pues todas las condiciones urbanísticas de legalización, etc. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos el número de inscripción, si no está inscrito en el registro, esa vivienda es, desde el punto de vista de la comercialización turística, es una vivienda ilegal. Bueno, pues siendo esto así, siendo este el marco jurídico que explica las viviendas, lo que sucede es que la Inspección de Turismo se da cuenta que en el portal Airbnb aparecen viviendas que se publicitan y que no tienen el número de registro. Con lo cual, lo que hace la Inspección de Turismo de Baleares es requerir al portal Airbnb Ireland UC, para que en el plazo de 15 días incorpore estos números de registro. Sucede que pasan los 15 días y no aparecen los números de registro, con lo cual se interpone una sanción de 300.000 euros
a la mercantil Airbnb. ¿Qué hace Airbnb? Airbnb contesta, formula primero un recurso administrativo y luego ya un recurso contencioso diciendo que Airbnb no es una empresa turística. La empresa turística es la vivienda que se anuncia. Que Airbnb es exclusivamente un prestador de servicios de la sociedad de la información. Que incluso a efectos de la ley de turismo no es ni siquiera un canal de comercialización turística. Porque lo que hace Airbnb es establecer una página web y permitir que alguien se anuncie, es decir, publicite sus servicios de vivienda turística en esa página web, pero que en ningún momento supone cualquier control de los requisitos, etcétera, porque hablamos de una multinacional y no es capaz de establecer ese control sobre las empresas enunciantes. Pero que en cualquier cosa no es una empresa turística, Airbnb. 2, no es un canal de oferta turística. Y desde luego, pues se han vulnerado los principios, los requisitos de proporcionalidad y motivación, así como de procedimiento administrativo. Sobre todo, lo que hace Airbnb es alegar la Directiva de Comercio Electrónico, que es la Directiva 2031, que supone un principio general de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de la información que sean meros alojadores de datos, por los contenidos de terceros alojados en esas plataformas del tipo Airbnb. Por tanto, aquí tienen ustedes el conflicto jurídico entre la posición de la administración, la acusación que formula como una infracción, una acción integradora de un tipo infractor de la ley de turismo, y por otro lado, la defensa que formula la mercantil, que es sancionada, en este caso, insisto, Airbnb. A partir de aquí, ¿qué hace el Tribunal Superior de Justicia de Baleares? En primer lugar, entiende que no se advierte ninguna infracción procedimental, que el procedimiento administrativo está bien tramitado y que no hay ningún problema. Pero se fija con gran detenimiento en la Directiva de Comercio Electrónico, la Directiva 2031, que dice que tiene por objeto crear un marco jurídico, esta directiva, que garantice la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros. Y esto lo reza así el considerando octavo. De manera que la directiva fija que el control de los servicios de la sociedad de la información debe hacerse en el origen de la actividad. Esto es, corresponde al Estado miembro de origen de los servicios garantizar que se protejan de forma eficaz los intereses generales y no solo en el caso de ciudadanos de su país, sino en el de todos los ciudadanos de la comunidad. Por tanto, en principio, estos servicios deben estar sujetos al régimen jurídico del Estado miembro en que está establecido el prestador de servicios. En este caso hablaríamos de Irlanda y no de España. Ahora bien, no obstante, los Estados miembros pueden tomar medidas dirigidas a restringir la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información de acuerdo con el Considerando 23. Por tanto, pueden aplicar sus normas nacionales, los Estados miembros de la Unión Europea, sobre derecho penal y enjuiciamiento criminal con vistas a adoptar todas las medidas de investigación y otras necesarias para la averiguación y persecución de delitos sin que sea necesario notificar dichas medidas a la Comisión. Ahora bien, la conclusión fundamental de esta sentencia es el principio de la no responsabilidad por el contenido de los datos. Y esto es lo que va a exonerar a Airbnb de haber integrado ese tipo de infractor. Esto es lo que va a suponer, la fundamentación jurídica que va a suponer la anulación de la sanción de los 300.000 euros. ¿Qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Principio de no responsabilidad por el contenido de los datos en aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Por tanto, esta actividad es de una naturaleza estrictamente técnica, automática, meramente pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada. Por tanto, de acuerdo con el artículo 15 de la directiva, que recoge la inexistencia de la obligación general del prestador de supervisar el contenido de los datos. Y esto es importante, la inexistencia de ese deber de tener que supervisar el contenido de los datos. Por tanto, con esto se está exonerando a Airbnb.
Claro, aquí hay un problema de colisión, dice el Tribunal Superior de Justicia, entre el derecho nacional de los Estados miembros y el derecho de la Unión Europea. Por tanto, deviene aplicable el principio de primacía de la norma comunitaria sobre la norma nacional. Esta sentencia cita diferentes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el principio de primacía y al final la conclusión es que la obligación que la Ley de Turismo de Baleares impone a los titulares de canales de comercialización turística respecto a que en la publicidad de viviendas vacacionales se inserte el número de inscripción en registro debe interpretarse en el sentido de que dicha exigencia no se aplica a los prestadores de servicios de la sociedad de la información comprendidos en la Directiva 2031, como es en el caso de la recurrente Airbnb. Por tanto, la conclusión es la nulidad de pleno derecho, la nulidad radical, conforme al artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la resolución sancionadora. Y esta es la conclusión, este es el fallo de la sentencia que comentamos, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 29 de abril del 2020, que anula la sanción de 300.000 euros impuestos por la comunidad autónoma a Airbnb por el hecho de no publicitar el número de inscripción registral en las viviendas turísticas. Muchas gracias.